Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Me da mucho gusto recibirles a nombre de la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana, que pertenece a la Dirección de Literatura de la UNAM. Y hoy estamos, no se ve, pero sí traemos vestido largo y zapato alto y así estamos muy de gala porque estamos muy felices de iniciar hoy nuestro diplomado de actualización de literatura hispanoamericana siglo XXI, y lo estoy leyendo para que no se me vaya nada, nuevas perspectivas temáticas y críticas de la narrativa reciente. Este diplomado es la tercera emisión y corre de marzo a diciembre. Abrimos las inscripciones, teníamos pensado aceptar a 30 alumnos, nos desbordaron, al final aceptamos a 40 porque no podíamos con más, pero nos da muchísimo gusto que esta primera sesión podamos recibirles a todos, al número que desee conectarse gratuitamente aquí a través del Facebook Live de la Cátedra Carlos Fuentes, porque, y este es el motivo, segundo motivo de nuestra felicidad de hoy, porque nos acompaña Jasmina Barrera. Jasmina nos va a ofrecer una conferencia que parte de su propia experiencia, pero también experiencia como escritora, pero también como editora, pero también de su análisis de lo que está pasando en la literatura contemporánea. Así que, Jasmina Barrera, antes de presentarte, te doy la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Nos honra muchísimo. Disfrutamos enormemente tu literatura y pues eres la madrina de lujo de este diplomado. Qué honor, Julia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la Cátedra Carlos Fuentes, a ti, Julia, y a todas las personas que nos acompañan. Pues nada más déjame presentarte y ahora sí que me callo. Jasmina Barrera nació en la Ciudad de México, fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas y beneficiaria de las residencias de la Casa de Estudio 100 años de soledad, nada menos, donde García Márquez escribió su novela aquí en México. Fue becaria del programa de Jóvenes Creadores del FONCA, estudió la maestría en Escritura Creativa en Español en NYU, con apoyo de la beca Fulbright. Es autora de varios libros que seguramente quienes están conectados los conocen y por eso vienen buscando tu conocimiento, tu sabiduría, tu experiencia, tu análisis, tus dudas también, porque por supuesto que de hecho también, de eso también está hecha la literatura. Pero bueno, algunos de los libros de Jasmina son Cuerpo extraño, Cuaderno de faros, Línea negra, que ha sido y creo que seguirá siendo un fenómeno muy interesante, porque como Jasmina menciona ahí muy claramente, quién sabe por qué, no hay, o hay muy poco, escrito sobre desde embarazo hasta parto y lactancia. Entonces, Jasmina en este libro presenta un diálogo a varias voces, es un libro coral sobre estos temas tan fundamentales que quién sabe por qué, pero sí sabemos por qué, porque la literatura de mujeres se consideró no importante, esos temas eran de señoras, entonces no estaban valorados dentro del canon literario y bueno, las cosas aparentemente están cambiando. Ya nos dirá Jasmina qué opina de esto también. Y alguno otro de sus libros, los más recientes, Los nombres de los animales y Punto de Cruz. Es socia fundadora, y eso también me importa mucho destacarlo, de Ediciones Antílope, porque la visión de Jasmina, como dije al principio, y con esto termino, no solamente se circunscribe a su experiencia como escritora, que ya de por sí es muy importante. Jasmina ha tenido ya una proyección muy importante fuera de México, no se diga en el país, pero además tiene una visión de editora. Se lee distinto cuando solamente, no estoy haciendo menos al que solamente escribe, por Dios no, pero sí es verdad que los ojos desarrollan otra suerte de habilidad para distinguir tendencias, autoras, autores, posibles filones hacia dónde va la literatura. Entonces, bueno, Jasmina es socia fundadora de Ediciones Antílope, que cada libro que publica es mejor que el anterior. Así que bueno, Jasmina, es todo tuyo el micrófono, te escuchamos, tenemos 1 hora y los últimos 10 minutos queremos pedirte que respondas preguntas del público que nos van a llegar aquí a través del Facebook Live, así que muy bienvenida y te dejo el micrófono. Muchísimas gracias, Julia. Siempre es un gusto platicar contigo. Y bueno, pues voy a entrar de lleno en el asunto. Cuando me invitó Julia y me dijo más o menos de qué es lo que iban a hablar en el diplomado, de qué querían que yo hablara, pensé en esta palabra de panorama y
pensé qué panorama podía yo ofrecerles de la literatura hispánica actual. Así que voy a empezar por ahí, voy a empezar por el lugar desde el que yo estoy parada y desde donde les hablo y desde donde puedo decirles lo que les quiero decir. Y tiene que ver, creo que, para empezar con mis antecedentes, yo, como decía Julia, estudié una maestría en NYU en escritura creativa en español y fue ahí hace ya, pues, ¿qué? 7, 8 años, que por primera vez entré en un contacto real con las literaturas latinoamericanas, además de la mexicana, y con la española, porque yo había estudiado literatura, había estudiado letras inglesas en la UNAM y después tuve una beca de la Fundación para las Letras Mexicanas, donde seguí tomando cursos, talleres, etcétera, pero mi contacto era mucho más cercano con la literatura mexicana. Cuando llegué a esta maestría, yo tenía compañeros, compañeras, compañeros de todas partes de Latinoamérica y de España, y tenía también maestras, maestros de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, y fue gracias a estas personas que me di cuenta de la cantidad de literaturas que existían allá afuera, de las que yo no tenía conocimiento, de la cantidad de autoras, de autores, eh, con los que había tenido muy poco contacto, y me empecé a sumergir en esos mundos. De verdad me abrió los ojos a muchas de las autoras, de los autores que ahora son de mis favoritos. Y pues creo que eso es parte importante de mis antecedentes para decirles lo que les voy a decir. Otro punto importante es esto que dice Julia, que yo soy parte del equipo de una editorial que se llama Ediciones Antílope, que este año cumple 7 años, 8 años, creo que 7 años. Y como dice Julia, es distinta la perspectiva que una tiene cuando lee y es editora, porque a pesar de que tenemos muy poca capacidad de producción en Ediciones Antílope, publicamos máximo 3, 4 libros al año, siempre estamos con los ojos abiertos a lo que hay allá afuera, a lo que todavía no ha llegado a México y que podemos a través de Ediciones Antílope traer. Así que empecé yo a leer con eso en mente, buscando qué no estaba aquí, qué podía traer, y eso también me dio una nueva perspectiva. Otra cosa que también tiene que ver con mi conocimiento de la literatura en español, se debe a que mis libros he tenido la fortuna de que hayan sido publicados en varias editoriales independientes latinoamericanas y españolas. Y el trabajo con esas editoriales es un trabajo muy cercano. No son equipos, estos equipos grandes de estas transnacionales que a veces son un poco como bancos, ¿no? Que déjame te transfiero con la señorita de redes sociales, la de publicidad. No, acá estás en contacto con un equipo muy pequeño de personas que además revisa muy cuidadosamente tus textos. Creo que eso es algo que todavía en las editoriales independientes se nota, este trabajo editorial muy cercano con las autoras. Y pues inevitablemente me acababa yo haciendo amiga de estos editores, de estas editoras, y cuando he tenido la suerte de viajar a esos países, se vuelve inevitable que me recomienden libros, ¿no? Una de mis cosas favoritas cuando estoy en esa circunstancia es ir con estas editoras a las librerías y que me digan qué cosas hay nuevas, qué cosas probablemente no han llegado a México, pero me podrían interesar. Siempre salgo de ahí con las manos llenas y con muchas joyas. Así que, bueno, desde ahí es que les voy a hablar. No soy, sin embargo, ninguna especialista en literatura contemporánea hispanoamericana. No he leído todo, por supuesto, y mucho de lo que he leído a veces se me olvida. Entonces, por eso le puse a esta charla un panorama de la literatura actual en español en 5 imágenes, 5 ideas, 5 temas de los que quiero hablarles, aunque ahorita ya se me ocurrieron un par más. Pero bueno, son apenas unas probaditas de todo ese enorme universo de libros que hay allá afuera. Algunas cosas que quiero decirles.
Cuando pienso en el panorama de los libros en español hoy en día y en cómo es distinto de otras épocas, creo que lo primero que me viene a la mente, y además estamos en marzo y ya se viene, mañana es 8, lo primero que me viene a la mente es la forma en que el feminismo ha transformado ese panorama, o las formas, porque son muchas en realidad. Creo que tanto el feminismo como la lucha de las disidencias sexuales han sido fundamentales en la transformación que ha tenido la industria editorial. Y bueno, voy a mencionar algunos puntos respecto a esto. Creo que lo más evidente es los temas de los que se habla hoy en día en los libros. Creo que muchos de los temas que voy a mencionar hasta hace poco eran considerados o tabús o intrascendentes, banales, menores, ¿no? Esta idea de la literatura menor tan asociada siempre con lo que hacían, por ejemplo, las mujeres. Y hoy en día esto ha cambiado. Yo estoy convencida de eso. Por ejemplo, pienso en un libro como ¿Por qué volvías cada verano? De Belén López Peirón, que es una escritora argentina que habla de abuso sexual en este libro de una manera muy directa, muy franca, muy impresionante. O temas como la transexualidad, un libro como Las Malas de Camila Sosa, que ha sido este boom espectacular y bueno, que es un libro, yo diría ya un clásico contemporáneo. Temas como los feminicidios en libros como Come Tierra de Dolores Reyes o El Invencible Verano de Liliana de Cristina Rivera Garza, o temas como por ejemplo los cuidados, ¿no? Y esto hablando o abarcando la maternidad, los cuidados a personas mayores, todo lo que engloba la palabra cuidados. Y pienso, por ejemplo, por poner un ejemplo muy reciente, el libro Fruto de Daniela Rea, que acaba de salir. Es cierto que de estos temas no se hablaba, es cierto que de estos temas se está hablando, pero también sucede que muchos de los temas que se consideraban masculinos o que eran del terreno de los hombres, hoy en día ya no lo son, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, lo que hace Vanessa Londoño en El asedio animal, donde habla de temas como la guerra, violencia, de muchos tipos, o una autora como Patricia Salinas, que en México escribe sobre el box, o Mariana Enríquez en Argentina, que escribe historias de horror, terror, y que por mucho tiempo eran temas masculinos, ¿no? Temas donde no entraban las mujeres, y hoy en día eso ya definitivamente no es así. Por cierto que hablando de Mariana Enríquez, quisiera hacer un paréntesis en la literatura de las mujeres para hablar de lo que sucede con la llamada literatura de género, porque me parece que también eso ha cambiado. Pienso, por ejemplo, en Mariana Enríquez escribiendo literatura de terror, pero pienso también en el fenómeno que han sido muchas autoras de ciencia ficción y lo aceptadas que son hoy en día estas obras. Por ejemplo, en México tenemos autoras como Gabriela Damián haciendo ciencia ficción o Emiliano Monge. Estos géneros que hasta hace no tanto eran considerados géneros menores, comerciales, ¿no? Se asociaban a la literatura comercial, pues hoy en día yo creo que esos prejuicios se han ido derribando. No así, por ejemplo, me parece a mí, no ha sucedido tanto con géneros como la fantasía o con la literatura infantil y juvenil, que yo creo que todavía nos cuesta trabajo aceptar lo grandiosas que pueden ser estas literaturas, lo importantes, lo fundamentales, lo literarias que pueden ser estas literaturas. Se siguen menospreciando, se siguen incluso despreciando. Y habría que resaltar el trabajo, por ejemplo, de Verónica Murguía en México, o de Isol en Argentina, y de tantas otras personas, ¿no? Pero bueno, vuelvo al tema del feminismo. Creo que una de las cosas que ha pasado con el feminismo es que se ha transformado
el mercado. Ha crecido el público para los libros de mujeres. Hoy en día hay una estadística que no la tengo acá, no me acuerdo cuál es el porcentaje exactamente, pero parece que cerca del 70 o el 80% de las personas que leen en el mundo son mujeres. Y hoy en día estas mujeres no tienen ningún empacho en exigir que se hable de los temas que les interesen, que les interesan, que quieren leer mujeres, quieren leer diversidad de voces, y eso se ha reflejado en la industria editorial, sin duda, ¿no? Hay muchos clubs de lectura, eso también me parece que es algo que ha cambiado radicalmente desde la pandemia. Los clubs de lectura sabemos que es algo que existe desde hace muchísimo tiempo, pero la pandemia fue este momento en que muchas personas necesitaban establecer lazos, redes, comunidades, y algunas de ellas se hicieron alrededor de los libros. Son estos clubs de lectura que perviven hoy en día después bueno, no sé si después, pero cuando parece que esta pandemia está amainando. Y están estos clubs de libro, muchos que solo leen mujeres, por ejemplo, que solo leen libros de autoras mujeres, o cosas como la diversificación de la industria, donde vemos editoriales muy grandes, a veces comerciales, poniendo el ojo en los libros de mujeres, en los temas que ya mencioné, y también diversificándose de distintas maneras, ¿no? También hay de pronto librerías que solo venden libros de mujeres, como en México la librería Utópicas, o editoriales que solo publican libros de mujeres, como en España la editorial Tránsito. Todos estos son fenómenos que no veíamos hace 10 años, 20 años, ¿no? Y que están cambiando, me parece a mí, el panorama de, de los libros en español. Habrá que ver hasta dónde, ¿no? Y en un enlace que les mandé por ahí, me parece, que son esos textos que escribió Leila Guerrero, que se llaman Algo está pasando, se cuestiona todo esto que estoy diciendo yo, se pone en tela de juicio, y ella en algún momento menciona que las mesas de novedades, a pesar de todo esto y a pesar de estos llamados boom de escritura de mujeres, las mesas de novedades siguen estando, en las mesas de novedades siguen predominando los hombres, creo que un 60 o un 70% en España de los libros que se publican siguen siendo de hombres. Entonces a veces parece que es más el barullo que la realidad, ¿no? Que lo concreto, pero bueno, sin duda algo está pasando. Y vemos hoy en día que muchas de las grandes escritoras que escriben en español ganan premios internacionales, ¿no? Ahí está Fernanda Melchor, está Samantha Schweblin, está Valeria Luiselli. Vemos que también las mesas de novedades se llenan de nuevos, viejos libros, y esto me parece a mí que es algo importantísimo que está pasando. Tenemos el ejemplo en México de la colección Vindictas de la UNAM, que está publicando libros de mujeres que permanecieron, de mujeres, libros de décadas pasadas a veces, de mujeres que permanecieron inéditos por la invisibilidad estructural alrededor de los libros de las mujeres que existía en su tiempo, o libros que se publicaron alguna vez y luego dejaron de circular por muchísimo tiempo, autoras a veces completamente desconocidas. Estos libros que pareciera que no son libros contemporáneos o literatura contemporánea, yo creo que lo son, porque están por primera vez saliendo al mundo y generando nuevas discusiones, nuevos diálogos, nuevas lecturas, transformando también el panorama de la literatura actual, contaminando a los libros con citas, con referencias, con ideas, contaminando en el mejor sentido de la palabra. Y bueno, ejemplos como el de Vindictas se pueden encontrar en varios países del continente. Se me ocurre, por ejemplo, lo que está haciendo en Chile la Universidad Alberto Hurtado
junto con la Universidad de Chile y bajo el mando de la crítica Lorena Amaro, una que se llama Biblioteca Recobrada, que también está publicando estas mujeres que no habían tenido el espacio, la visibilidad en el mundo de la literatura. Y bueno, sobre todo creo que lo que ha cambiado de manera muy radical es el ambiente en el que se producen los libros. Yo hace poco conté una anécdota de algo que me sucedió a mí hace 7 años. Me invitaron a un congreso de escritores en Jalapa y me pidieron que presentara el libro de uno de los autores que iba a estar en el coloquio. Bueno, me pidieron, es un decir, me dijeron que yo iba a presentar ese libro junto con otras personas. Era un libro que yo consideré profundamente machista y cuando estábamos en la mesa de la presentación, hablaron otras personas, me llegó a mí mi turno y le pregunté al autor de la manera más amable posible si había alguna referencia del libro de alguna mujer que a él le gustara o que recomendara, porque en el libro había muchísimas referencias a libros de hombres y no había una sola referencia al libro de alguna mujer. Y él respondió que a él me dijo así, dijo, yo voy a aclarar una cosa de una vez. A mí no me gusta hablar con las mujeres, a mí me gusta tocarlas. El público, por supuesto, se murió de risa y yo no volví a hablar. El día de hoy, a mí me parece que sería imposible que algo así sucediera. Creo que este es un ejemplo pequeño de cómo ha cambiado el ambiente. Y creo que en México, sobre todo, esto sí tiene que ver con el movimiento Me Too, escritores mexicanos. Creo que a raíz de eso, muchas mujeres nos sentimos apoyadas, nos sentimos comprendidas, nos sentimos acompañadas para no solo denunciar las violencias por las que habíamos pasado, sino para seguir haciendo lo que hacemos con la seguridad de que las violencias que recibamos no tienen por qué quedar impunes, ¿no? Bueno, eso es creo que lo que quiero decirles respecto al feminismo por lo pronto. Y el segundo tema del que quería hablarles es la manera en que los libros que se escriben hoy en día en español están respondiendo o reaccionando a las crisis globales que nos enfrentamos, ¿no? Creo que los libros están necesariamente interiorizando, compartiendo, reflexionando alrededor de las crisis sociales, ambientales que estamos viviendo. Y eso pues me hace pensar en muchísimos libros, pero no sé, se me ocurrían, por ejemplo, el tema de la migración en un libro como Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, el tema del cambio climático en el más reciente libro de Jorge Comensal, que se llama Este vacío que hierve, creo, se llama. Lo leí, me parece fantástico, pero es un título largo que a veces me confunde. O, por ejemplo, el tema del racismo y el colonialismo en un libro tan fantástico y delicioso como Guaco Retrato de Gabriela Wiener. Me parece inevitable que los libros dialoguen con lo que sucede en su tiempo. Y sin embargo, también hay libros fantásticos que siguen en los temas de siempre, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, un libro que habla de arte, como El nervio óptico de María Gainza, o un libro que habla de
miniaturas como El pequeño mundo ilustrado de María Negroni, estas dos son escritoras argentinas, por cierto. O estaba pensando en el libro de Tamara Kamensain, que es un libro que habla de amor, y ella también es una escritora argentina. Estos tres libros, por ejemplo, que acabo de mencionar, son libros que sí, que hablan de temas de los que siempre se ha hablado, de los que se ha hablado muchísimo y que sin embargo lo hacen desde lugares muy distintos, de formas no convencionales, desafiando normas, las normas que hemos inventado de los géneros literarios. Y esa es otra constante que yo encuentro en la literatura actual en español. Es un desafío, una inconformidad con los prejuicios, eh, con el canon de los géneros literarios. Creo que hay una ruptura que a veces es intencional, a veces proviene de un ímpetu casi de vanguardia, y a veces es simplemente desde la naturalidad de alguien que encuentra un nuevo camino y que no tiene la necesidad ni de definirlo ni de justificarlo. Hay muchísimos de estos libros inclasificables que yo podría mencionarles y que además a mí en lo personal son algunos de los que más me gustan y que son libros que se enfrentan a muchas estructuras que están creadas a partir de los géneros literarios, ¿no? Cuando pensamos hoy en día en los premios, todos están estructurados alrededor de los géneros literarios. Y cuando pensamos en una maestría en escritura en español, en muchas de ellas tienes que elegir un género literario, ¿no? Y entonces entras a estudiar ensayo o cuento o poesía, y es como si estos géneros preexistieran en la literatura eh, y no como si fueran categorías que inventamos a partir de libros que existen, ¿no? Eh, bueno, otra cosa de la que quería hablarles es los retos a los que se enfrenta hoy en día la literatura en habla hispana, que son varios. Me parece que uno de los principales es la precariedad del trabajo creativo en nuestros países, lo mal pagado que está, las pocas becas que hay, la suposición muchas veces de que el trabajo que hacemos debe ser gratuito, la falta de espacios meritocráticos para acceder a la publicación, la falta de reconocimiento y de espacios institucionales para compartir y enseñar nuestro oficio. A mí me parece que por ejemplo, este espacio en el que estamos hoy en día es una excepción, pero me sorprende, la verdad es que me sorprende mucho que, por ejemplo, en México, en la UNAM, en la UAM, en la Ibero, no exista hoy en día una maestría en escritura creativa, como sí sucede en muchos países de Europa, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Colombia. Y me parece que estos espacios son muy importantes para la gente que se está formando en la escritura, pero también para la gente que quiere eh, ejercer su oficio y compartirlo y enseñar. Otro de los retos a los que nos enfrentamos, me parece a mí, es la presión de producir y publicar en el vertiginoso mundo capitalista. Esta presión por la visibilidad, ¿no? Cada vez se nos exige más a las autoras, a los autores, tener redes sociales, compartir el contenido, publicarnos, promocionarnos a nosotras mismas y a otras instancias. Se nos evalúa según la cantidad de seguidores que tenemos, se nos considera muchas veces productoras de contenido gratuito para editoriales, librerías, otras instituciones e instancias. Creo que es un reto enfrentarnos a eso, sin duda, y
hubo una discusión en Chile a partir de un texto de Lorena Amaro, en donde muchas escritoras chilenas empezaron a debatir alrededor de esto, ¿no? Del lugar de las redes sociales en la promoción de la literatura hoy en día. Son muchos textos que deben estar por ahí reunidos, que aparecieron en distintas revistas, blogs, etcétera. Una discusión de verdad muy interesante que les recomiendo que se acerquen si tienen la oportunidad, porque son textos buenísimos que debaten este tema. Y otro problema que yo creo que afecta los libros, pues sí, la calidad de los libros que se escriben es la presión por ceñirse a ciertos temas, a los temas del momento, a los de moda o a los que se consideran relevantes. Creo que esto es un problema porque a mí me parece que cuando no hay una necesidad estética real de parte de las autoras, los autores, hacia lo que están escribiendo, eso inevitablemente se refleja en el resultado de los libros. Y bueno, hay muchos otros retos, pero también hay muchos aliados, y yo quisiera hablar del que yo considero que es el principal aliado de la escritura hoy en día en habla hispana, que es las editoriales independientes. Perdón, es que oí a mi hijo llorar, pero creo que está todo bien. Yo estoy convencida de que la labor que hacen las editoriales independientes hoy en día en el mundo de habla hispana es fundamental, debido a la promoción que hacen de la bibliodiversidad, a su apuesta por publicar nuevas autoras, nuevos autores, por publicar estos libros inclasificables, raros, polémicos, difíciles, su apuesta por traducir autoras, autores desconocidos, que muchas veces se venden mucho menos que los autores que están en el país y pueden hacer grandes presentaciones, mucha promoción, entrevistas, etcétera. Estas son editoriales que muchas veces tienen un menor ritmo de producción, y eso hace que le puedan dar un mayor espacio a cada libro, que le puedan dar más atención, más cuidado en la edición, pero también que puedan acercar ese libro con distintas estrategias a un mayor número de personas. Son muchas veces editoriales que conocen sus comunidades, que están constantemente pensando en maneras creativas de difundir los libros. Y yo creo que es la mejor estrategia de un autor principiante es publicar con estas editoriales, porque las editoriales grandes muchas veces no tienen ni el tiempo ni el espacio para realmente dar a conocer nuevas voces. A mí me parece que algo que ha cambiado drásticamente de la época, por ejemplo, en que yo estudiaba esta maestría en NYU, son las redes que se han establecido entre estas editoriales independientes. Como les decía, cuando yo estudié esa maestría, muchísimos de los libros que mis compañeras, mis compañeros me presentaban eran inconseguibles en México. No solo desconocidos, sino además imposibles de adquirir. Y hoy en día yo creo que hay sí, también gracias a las redes sociales, porque bueno, entre paréntesis, las redes sociales han tenido muchos beneficios también para las comunidades de autoras, de autores, han permitido la autopublicación, la autopromoción, en un nivel que a mí me parece muy, muy sano y muy deseable. Y bueno, regreso a esto de las editoriales porque han surgido en los últimos años distribuidoras, por ejemplo, una en el Cono Sur que se llama Big Sur, que está empezando a llevar editoriales mexicanas, colombianas, de otras partes del mundo a Chile, a Argentina, o una
distribuidora en Colombia, por ejemplo, que se llama Saga, que está llevando también libros de editoriales mexicanas a Colombia. Y no digo solo llevando, porque lo de llevar, digamos que se solía hacer, pero importar libros siempre implica que esos libros van a tener un precio mucho más alto, que muchas veces van a ser inaccesibles. Y lo que están haciendo estas distribuidoras es publicar los libros ahí mismo, de estas editoriales, promoverlos ahí mismo. Y yo creo que eso está cambiando mucho el panorama, eso y los esfuerzos que están haciendo algunas grandes editoriales, por ejemplo, Penguin, con algo como el Mapa de las Lenguas, un programa donde ellos publican algunos libros en todas sus sucursales en los diversos países de Latinoamérica y España. Y creo que todos esos intercambios, coediciones, premios, por ejemplo, hay un premio de no ficción que en México hace la editorial Elefanta con otras editoriales latinoamericanas donde publican el mismo libro y ese es el premio, ¿no? Que se ha publicado en distintas editoriales al mismo tiempo. Este tipo de proyectos, de estrategias, están dinamizando muchísimo el diálogo entre las literaturas de nuestros países. Yo creo que eso definitivamente se ha transformado de algunos años para acá y para bien, me parece. Con eso iba yo a terminar, pero ahora que escuchaba el título del diplomado, pensé que otra cosa que ha cambiado es el papel de la crítica. Me parece que hoy en día hay actores como, por ejemplo, Goodreads, como estas redes sociales que a la vez son plataformas de lectura como Bookmate, o los mismos clubs de lectura, la promoción en redes sociales que han democratizado, podríamos decir, la crítica. Y yo creo que eso ha sido muy beneficioso porque me parece a mí que había o existía una figura cierta figura del crítico patriarcal que simplemente levantaba o bajaba el dedo y de eso dependía el éxito o no de los libros, que hoy en día está pues completamente, no sé si desaparecida, seguramente que todavía existe ese tipo de críticos, pero su poder se ha transformado de manera radical y creo que hay nuevas formas de hacer crítica, que la crítica se está reinventando y eso a mí me parece también muy, muy interesante. Creo que lo voy a dejar acá por si queremos responder, que veo algunas preguntas del público. Así que, bueno, muchas gracias. Yasmina, pues qué barbaridad de panorama nos has dado, qué riqueza. Me quedo con muchas preguntas, pero no quiero tomar la palabra porque quiero que vengan las preguntas del público, pero los temas del feminismo, digo, voy a hacer un micro resumen, los temas que el feminismo ha puesto sobre la mesa, desde maternidad, cuidados de los hijos, pero también de las personas mayores, las librerías o editoriales, es que estoy muy oscura, ¿verdad? Tengo que aprender esta cosa, que están publicando o vendiendo solamente a mujeres, los viejos nuevos libros, como muy bien los llamaste, tipo la colección Vindictas de nuestra UNAM, los libros que responden a crisis ambientales, de género, literario, pero de género sexogenérico, las migraciones, por otro lado los retos, la precariedad, bien la mencionas, y bueno, pues sí tengo que llevar agua a mi molino y decir que este diplomado, la verdad, creemos que es una opción muy importante dentro del escenario de la literatura, no solo mexicana, sino hispanoamericana actual. Se me fue, yo lo iba a comentar al principio, pero estaba tan emocionada que se me fue el avión, pero no quiero dejar de comentar y ahorita voy a presentar a
quien es la coordinadora de este diplomado y quien es programadora de la Cátedra Fuentes, Carla Morales, pero rápidamente quiero dar un par de datos sobre este diplomado que creo que revela su relevancia. Por un lado tenemos, lo dije, 40 inscritos. Tenemos de países Colombia, Ecuador, Argentina, España, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica y Turquía. Tenemos alumnos de todos esos países gracias a que es un diplomado virtual. De estados de la República, Tabasco, Colima, Puebla, Quintana Roo, Baja California Sur, Querétaro, Oaxaca, Tijuana y Guanajuato. Instituciones, por supuesto, nuestra UNAM, con la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la FES Acatlán y el CCH, pero también otras, Escuela de Periodismo Carlos Septién, la Flaxo, la Universidad del Valle de México, la UAM y la Ibero. Ese es así un mínimo panorama de los alumnos a los que te estás dirigiendo ahora mismo. Yo lo tenía que haber hecho al principio para darte ese, digamos, esa instantánea, esa Polaroid. Bueno, se me fue al principio, pero ya lo dije ahora. Así que bueno, creo que sí es muy relevante que tengamos estos espacios. Y antes de pasarle la palabra a Carla, bueno, y esto último que comentaba sobre la crítica, el nuevo papel de una crítica mucho más horizontal, digamos, ya no a la manera institucional de un crítico que pontificaba sobre lo que opinaba de un libro, sino Goodreads, Bookmates, redes sociales, opinando, clubes de lectura, el librero de Valentina, en fin, tantos otros. Bueno, quiero pasarle, no, iba a decir otra cosa. Mencionaste, y tienes razón, no hay una maestría en escritura creativa en la UNAM, pero sí está la Escuela de Escritura Creativa de la Dirección de Literatura de la UNAM, son colegas nuestros, y están haciendo un trabajo espléndido con con este diplomado, con cursos, con conferencias, con premios, con, en fin, una cantidad de actividades para efectivamente ofrecer una opción académica a quienes quieren también escribir. Ahora sí, presento a Carla Morales, quien nos va a leer preguntas del público. Carla es no solamente productora de la Cátedra Carlos Fuentes, tengo el gusto y el privilegio de trabajar juntas, sino además es coordinadora de este diplomado. Así que, Carla, cuéntanos preguntas del público. Gracias, Yasmina. Gracias, Julia, por la presentación. Y bueno, agradecerte, Yasmina, por en verdad todos los temas que tocaste, que creo que los iremos tocando a lo largo del diplomado. Y bueno, para no quitar más tiempo, vamos a leer las preguntas del público, quizá 2 o 3. La primera es, ¿hasta qué grado las editoras pequeñas y autoedición constituyen una consecución de la exclusión a los autores de pequeñas comunidades y escasos recursos, además de las cuestiones de racismo, género, migraciones, entre otras formas excluyentes? ¿Me lo puedes repetir, Carla? Sí, claro. Creo que lo que quiere decir, a ver, ayúdenme si estoy bien, si las pequeñas editoriales están reproduciendo esta discriminación hacia grupos minoritarios y grupos tradicionalmente excluidos. ¿Por ahí va? Sí. ¿Sí? Okay. Pues yo creo que no. Yo creo que son precisamente las, o sea, me imagino que siempre, por eso decía yo que son tan importantes los espacios meritocráticos, como por ejemplo en México existe, hasta donde yo sé, todavía el programa Tierra Adentro, donde cualquier persona podía mandar un libro y ese libro tenía que ser dictaminado y si era un dictamen positivo tenía que ser publicado. Creo que esos espacios son fundamentales porque todavía es cierto que incluso en las editoriales pequeñas existe la contactología, ¿no? Y muchas veces son editoriales que tienen muy poca posibilidad de publicar muchos libros y que ya, por ejemplo, es nuestro caso en Ediciones Antílope, ya tenemos el catálogo de los tres libros que publicamos al año pensado de aquí a 2 años, entonces no podemos abrir recepción de manuscritos, pero sí existen los premios, pero sí existe, por ejemplo, Tierra Adentro, y creo que esos espacios son fundamentales precisamente para paliar la discriminación y este tipo de exclusión, diría yo. Muy bien. Hay otra que dice, ¿se pueden tejer redes editoriales, así como existen redes de mujeres, fomento de editoriales independientes, alianzas, compra anticipada? ¿Cómo otra vez? Perdón. ¿Se pueden tejer redes editoriales, así como existen redes de mujeres? Ah, pues sí. No, sí, y es fundamental. Yo creo que en México, por ejemplo, el año pasado hicimos un evento que se llamaba las Jornadas Editoriales de Edición Independiente en la librería Casa Tomada,
y fue un pequeño congreso entre las editoriales independientes que hay no solo en Ciudad de México, vinieron también de Oaxaca, de Veracruz, de Querétaro, de Guadalajara, y creo que el diálogo y las redes que se pueden tejer entre editoriales independientes son fundamentales porque tenemos los mismos problemas, porque nos enfrentamos a lo mismo y podemos no solo compartir estrategias, realizar proyectos en conjunto, sino además incluso cambiar las leyes, que es algo que se tiene que hacer para promover el fomento de la lectura en este país. Muy bien. Otra es, si crees que los movimientos sociales han presionado la decantación del mundo editorial por la diversidad de realidades, ¿cuál piensas que es la postura de estas y crees que proviene de un genuino interés? Sí, yo creo que sí han promovido la diversidad de visiones de la realidad, por supuesto. Lo del genuino interés, pues me parece que según el sapo es la pedrada, como se dice, porque habrá para quienes de verdad sea un genuino interés y habrá quienes lo estén haciendo por estrategia de mercadotecnia, cosa que yo creo que no está mal. O sea, mientras ese sea el resultado, pues venga, como sea. ¿Podrías decir que tu obra se inscribe en alguna tendencia narrativa? ¿Crees que la categorización literaria de las nuevas autoras es posible hoy en día? En caso de que sí, ¿qué aspectos se pueden tomar en cuenta al momento de categorizar a una escritora? Yo creo que mi obra se inscribe, no, quién sabe. Por supuesto que hay muchísimas, creo que la influencia en mi obra de autoras como, no sé, Maggie Nelson, Ann Carson y muchas otras, o Margot Glantz, es muy evidente. Eh, no sé, si quisiera yo inscribirme en alguna tradición, querría que fuera en la suya, pero pues no sabría responder esa pregunta. Y la de la categorización es interesante. Yo creo que siempre es un ejercicio válido categorizar las cosas, pero creo que también puede ser peligroso. A mí, por ejemplo, me ha pasado desde que publiqué Línea Negra que me han categorizado dentro de la bolsita de mamás escritoras y entonces me invitan a las ferias del libro, a la mesa de las mamás escritoras, que siempre somos las 5 mismas mamás escritoras que ya platicamos 20 veces de lo mismo y que estamos pues un poco aburridas. Quisiéramos que invitaran a algún papá escritor, alguna otra persona, no sé, que diversificáramos un poco la charla. Oye, Entonces, alguna no mamá, porque también, o sea, sería alguna distinto no a una mamá, escritora de un lado y no. alguna, claro, alguien que hable de cuidados desde otra Claro, perspectiva, alguien que hable de nuevos tipos de familias. No creo que sí, claro. sí a veces caer en una de esas bolsitas puede ser un poco aburrido. Yo me voy a meter, y yo creo que no digo ninguna barbaridad, creo que tu narrativa se inscribe cuando menos una de las posibilidades es dentro justamente del borramiento de fronteras, es decir, lo que tú haces en tus libros no es demasiado claro si es estrictamente narrativa, si es ensayo, tienes momentos de un aliento casi poético, es decir, creo que es una tendencia muy, muy contemporánea, muy en boga, porque justamente pues, el mundo se está desdibujando en cuanto a sus fronteras y porque la literatura va a seguir un cartabón absolutamente inamovible. Y creo que ahí tú y otras escritoras han hecho un trabajo espléndido de sorprendernos cada vez. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo se llama esto? Y hablo de Isabel Zapata, tu colega en Ediciones Antílope, lo mismo, ¿no? Lees Una ballena es un país. ¿Qué cosa es esto? ¿Es un ensayo? ¿Es poesía? Pues lleva el nombre de poesía, pero de pronto tiene una entrada que parece un diccionario, ¿no? Una entrada de diccionario. No sé, arriesgo esa posible Sí, categorización. sí, por supuesto, y ahí yo tengo que admitir que algunas de mis influencias más importantes son estas escritoras argentinas que ya mencioné, por ejemplo, María Negroni, María Gainza y Silvia Claro. Monroy, escritoras para las que el género literario es pues
un problema secundario. De otros, ¿no? No es tuyo. Exacto, Cuando tú estás escribiendo, no estás pensando. Claro. Exactamente, sí. Sí, de acuerdo. Pues, ¿Tenemos ¿qué más preguntas? Una ¿O última, podemos? sí. Tenemos una con respecto a tu obra ensayística. ¿Cuáles fueron las razones o inquietudes que te llevaron a trabajar desde el ensayo literario y en relación con ese género? Más bien, y en relación con ese género, ¿cómo percibes el desarrollo de tu obra? Pues, ay, yo cuento siempre la misma historia, si alguien por ahí ya la escuchó, perdón. Pero yo fui a una escuela primaria donde que trabajaba con un sistema que se llama el sistema Freinet, y parte de ese sistema era que cada cierto 2 o 3 días nos pedían que escribiéramos un texto libre. Y estos, así decían, un texto libre, no te decían un ensayo, un cuento, un poema, no, era un texto libre. Y estos textos teníamos en el salón pequeñas imprentas de tipos móviles, y en esas imprentas después los imprimíamos, hacíamos libros, y yo me acuerdo perfectamente del primer libro mío que se imprimió cuando tenía yo 5 años, que decía: mi gata Casilda ayer tuvo 5 gatitos, que no sé si es autoficción, si es ensayo o cómo se clasifica, pero para mí era un texto libre. Yo desde ahí empecé a asociar la escritura con el juego, con la libertad, con el gozo, y yo siento que sigo escribiendo textos libres. Claro que textos libres no es una categoría que esté en las librerías, y si tengo que elegir una, para todos mis libros, incluso para los que se venden como novelas, yo elegiría el ensayo. Y simple y sencillamente porque me encanta la palabra, porque creo que la palabra ensayo evoca muchas de las cosas que más me importan en la literatura. Nos habla de procesos, nos habla de experimentación, nos habla incluso del gusto, ¿no? Parece que Montaigne se refería en francés también, essayer quiere decir probar, comer algo, ¿qué te sabe? Entonces, y en cambio, por ejemplo, la palabra novela se refiere a la novedad, algo nuevo, cosa que a mí no me interesa en absoluto hacer con mis libros. Entonces, yo tengo esa taxonomía de géneros personal, según la cual cualquier libro inclasificable es para mí un ensayo, y cualquier buen libro es para mí un ensayo. Y ya no sé si respondí a la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Y yo creo que respondiste muy bien. Perfecto, gracias. Pues, Yasmina, salvo que Julia quiera hacer algo más, de mi parte, pues nos vamos a la sesión interna con los alumnos para las preguntas que nos hicieron también y que dejaron ahí en el Facebook. Y bueno, pues muchísimas Yo sí gracias. quiero, yo sí quiero Adelante. formular una pregunta. Tenemos unos minutitos antes de las 7. Jasmina, tú, ¿cómo ves el tema de que estemos leyendo, me parece, en América Latina, pero me centro en México, poco a autores de otras lenguas? Por un lado es muy positivo el haber vuelto los ojos a nuestras literaturas, y lo digo en plural, hispanoamericanas, pero siento que perdemos el foco de otros países, Francia, los distintos países de África, que concebimos como si fueran uno solo, igual que de aquel lado nos conciben como Latinoamérica, son la misma cosa. Bueno, no, cada uno tiene sus particularidades. Por supuesto, Asia. En fin, me voy desde Europa Central hasta lo que nos es más lejano geográfica y culturalmente. Pero de pronto me inquieta un poco esto. No sé si estamos cayendo demasiado en mirarnos el ombligo. Y ¡ay, qué lindo ombligo! Y mira qué padre. No estoy de ninguna manera subvaluando las literaturas hispanoamericanas. Finalmente, la cátedra Carlos Fuentes, que dirijo con todo el orgullo del mundo y un poquito más todavía, es de literatura hispanoamericana. Pero sí tengo esta inquietud y quiero preguntártela. ¿Cómo la ves? ¿No estamos cayendo ahí en un riesgo que de pronto nos lleve a la como una licuadora, ¿no? A caer en una espiral y de ahí no salir? Pues mira, yo empezaría incluso con las lenguas indígenas de nuestros países, ¿no? Yo creo que todavía hay un esfuerzo enorme que hace falta hacer para promocionar, para difundir, para traducir, para dar a conocer la literatura que se escribe en nuestros países en lenguas indígenas. Ahí, por ejemplo, el trabajo que hace alguien como Yasnaya Aguilar ha sido fundamental.
Y sí es algo que creo que está cambiando, pero no lo suficientemente rápido, porque son lenguas además que están en peligro de extinción. Sí. Y todo lo que eso implica, ¿no? Pero creo que lo que dices es muy cierto. Yo como editora desde Ediciones Antílope me he dado cuenta eso, de que es mucho más rentable comercialmente publicar el libro de una autora, en mi caso mexicana, que sabemos que va a estar aquí, que va a hacer promoción, que va a ir a las librerías, que, etcétera, etcétera, que traducir otros libros. Porque no solo se vuelve mucho más caro publicar un libro traducido, porque hay que pagar la traducción, además de compra de derechos, etcétera, sino que son muchas veces autores que no están disponibles para hacer ese tipo de promoción y cuesta mucho más trabajo darlos a conocer. Ahí creo que también el trabajo de editoriales como Elefanta, que ha publicado muchísimos autores africanos. Sí. Y de otras partes del mundo, o Cantamares, que ha publicado muchísima literatura francesa en México, es fundamental. Sí, creo que es un esfuerzo que nos toca seguir haciendo y buscando maneras creativas de dar a conocer estos libros. Y bueno, ahí le voy a echar un comercial a Antílope. Terry Tempest Williams, Cuando las mujeres fueron pájaros, es una belleza del libro, por favor no se lo pierdan, léanlo, lo publicó Ediciones Antílope. Y bueno, mira, pues y además es decepción porque ese es nuestro mayor bestseller en Antílope. ¿Ah, sí? Ah, mira, no lo sabía. Bueno, conseguimos que Terry estuviera en la Feria de Oaxaca, aunque sea de manera virtual, y la traductora, que es Isabel Zapata, es una escritora conocida, entonces eso ha ayudado también a hacerle ruido. Pero, por ejemplo, tenemos un libro de Verónica Stiger que se llama Pisania Suyata, que es una autora brasileña, que es un uno de mis libros favoritos, y no hemos logrado que tanta gente lo lea, pues por estos problemas que te cuento. Claro. Que además Brasil es un caso interesante, porque siendo parte de América Latina, al tener otra lengua, es como si fuera otro continente, o sea, como que nunca se le engloba dentro de literatura hispanoamericana o latinoamericana, y hay unas joyas ahí. Textofilia está haciendo también cosas interesantes con autores brasileños. Es decir, lo que tú señalaste, y creo que con mucho tino, las editoriales independientes son absolutas aliadas, no solo de los autores, que pueden llegar a publicar sin pasar por 85 correos, ¿no? Sino también de los lectores, de las lectoras, porque nos permiten acceder a contenidos que no van a venderse en las grandes editoriales, justo porque no desplazan miles de ejemplares. Entonces, pues como no vas a vender 15,000, no, pues entonces olvídalo. Pero las editoriales independientes, y aquí voy a echarme una flor a la solapa, también los suplementos culturales, como el Cultural de la Razón, que tengo el gusto de editar desde hace casi 5 años, pues también por ahí podemos ayudar a abrir, en fin, ofrecer otras puertas y ventanas para autoras y autores que no necesariamente son parte del mainstream, perdón por el anglicismo, ¿no? de las corrientes como muy apoyadas por la mercadotecnia, por la publicidad, en fin, ¿no? Y sabes qué, Julia, creo que valdría mucho la pena mencionar respecto a esto que acabas de decir, el papel fundamental que están teniendo las traductoras y los traductores hoy en día para dar a conocer estos libros. Muchas veces estos traductores están haciéndole de agentes literarios, traducen muestras de los libros y van tocando puertas en las editoriales diciendo, mira, existe esto, mira, ¿no? Haciendo un trabajo de verdad enorme. Hubo un movimiento recientemente mundial que se llamaba Name the Translator, para apoyar que se publiquen los libros con el nombre de las traductoras, los traductores en la portada, y creo que es muy, muy importante. Y que apenas merecido, oye. O sea, van a la par de la creación del autor, y ¿por qué se les manda ahí allá adentro en cualquier página perdida? Pues sí tendrían que ir siempre en portada. Sí, 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 y hay que pagarles regalías y todo eso. Claro, sí, de acuerdo. Bueno, pues no sé, tú, Carla, ¿quieres cerrar con algo antes de irnos ya a la parte segunda, que es solamente para los inscritos al diplomado? Pues no, muchas gracias, Yasmina, por haber estado con nosotros. Creo que abrimos con broche de oro una serie de problemáticas que estarán dentro de este diplomado y que tocaremos, y que creo, como tú sugeriste, que atraviesan la literatura hispanoamericana contemporánea. Entonces, bueno, las veremos con profundidad ahora, y bueno, estoy muy, muy encantada de comenzar contigo, de abrir contigo y de que todo haya salido muy bien. Muchas gracias.
Muchas Y gracias. además, Jasmina, muchas gracias porque se ve que le pensaste, o sea, te sentaste a ver, como qué temas ha aportado el feminismo, qué retos hay, dónde están las alianzas, qué está pasando con las alianzas entre pequeñas editoriales independientes. En fin, creo que de verdad diste un panorama muy, muy rico, muy sugerente, que me deja al menos a mí, yo creo que a todos, ¿no, Carla? Con muchas preguntas, con inquietudes, y eso es lo mejor que puede pasar siempre en la vida, más preguntas que respuestas, pero preguntas bien enfocadas. Así que muchas gracias, Jasmina Barrera. Muchas gracias, Julia, un gusto. Gracias a ti, gracias, Carla. Pues yo tengo que despedir esta primera hora de la iniciación, de la apertura de nuestro diplomado de actualización en literatura hispanoamericana siglo XXI. Muchas gracias por acompañarnos y estén pendientes porque vamos a tener más actividades también aquí a través del Facebook Live, no solamente del diplomado de actualización, sino de muchas otras cosas que estamos haciendo en la Cátedra Carlos Fuentes de Literatura Hispanoamericana de la Dirección de Literatura de la UNAM. Gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Ahí.